Let's turn to Second Kings. Pasemos a Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Este es el resto de la historia de las dos naciones de Israel y Judá. Israel es el reino del norte con 10 tribus, y Judá es el reino del sur con las tribus de Benjamín y Judá. Y en el segundo libro de Reyes vemos los diferentes reyes que gobernaron estas dos naciones. Muy pocos de ellos fueron buenos, la mayoría fueron malos. En Israel casi todos fueron malos. En Judá, el reino del sur, algunos fueron buenos. Y vemos que el cautiverio del reino del norte tuvo lugar alrededor de 730 años antes de Cristo, cuando la nación asiria vino y capturó el reino del norte de Israel. Y la capital del reino del norte de Israel era Samaria. Algunos asirios se casaron con los judíos de Samaria, y así nacieron los samaritanos, con quienes los demás judíos no tenían ningún trato en los tiempos de Jesús. Unos 130 años después, el reino del sur fue capturado por el rey de Babilonia, que se convirtió en la siguiente potencia mundial después de Asiria. Eso significa que el reino del sur no aprendió ninguna lección del fracaso del reino del norte. Como hemos dicho muy a menudo, un hombre sabio aprende de los errores de otros. Un hombre necio lo hace él mismo, y aún así a veces no aprende. Creo que hay 3 tipos de personas. Las personas que normalmente se equivocan y aprenden ellos mismos. Ese es un hombre normal. Un hombre necio está por debajo de eso. Él ni siquiera aprende de sus propios errores. Un hombre sabio es el mejor de todos. Él no comete los errores. Él aprende de los errores de los demás. Y la palabra de Dios ha sido dada a nosotros para que podamos llegar a ser sabios. Y una forma de sabiduría es aprender de los errores de los demás. No solo en las escrituras, sino cuando ves alrededor a servidores de Dios o iglesias que han fracasado. Aprende algunas lecciones de eso para que no tengamos que repetirlo nosotros mismos. Desde Adán puedes aprender cómo fallaron Adán y Eva. Puedes aprender de los errores de Caín. Incluso puedes aprender de los errores de Abraham, Isaac y Jacob. También Moisés, Josué y David. Aprende de sus lecciones. También de los reyes que fueron líderes, sobre cuáles fueron sus puntos buenos y cuáles fueron sus puntos débiles. Ahora, en el capítulo 1 leemos sobre el final del ministerio de Elías. Él ya había seleccionado a Eliseo. Leemos eso en Primera de Reyes, cuando Elías fue y vio a Eliseo arando con sus bueyes. Él puso su manto sobre Eliseo y le dijo, ven, sígueme. Hay algo interesante que vemos en la forma en que Dios llama a estos profetas. Todos ellos eran gente trabajadora. David cuidaba de las ovejas, luchaba contra osos y leones cuando Dios lo escogió. Moisés estaba cuidando ovejas cuando Dios lo escogió. Amós era un pastor cuando Dios lo escogió. Eliseo estaba arando en el campo cuando Dios lo escogió. Pedro, Santiago, Juan y Andrés estaban pescando cuando Dios los escogió. Por ejemplo, Mateo estaba sentado en la mesa llevando las cuentas cuando Dios lo escogió. Todos estaban ocupados. Nunca encuentras a Dios llamando a un hombre perezoso que estaba sentado sin hacer nada. Nunca encontrarás eso en cualquier lugar del Antiguo y Nuevo Testamento. Dios siempre escoge gente trabajadora, que ya están trabajando duro en alguna área en particular. Y es muy interesante que en todos estos casos nunca lees acerca de Elías y yendo a la casa de Eliseo para llamarle porque estaba durmiendo. Pero él le llamó cuando éste estaba en el trabajo. Jesús nunca fue a la casa de Pedro y lo llamó por la noche. Y todos estos ejemplos son para mostrarnos que Dios quiere vernos fieles en nuestros trabajos seculares, siendo fieles en cualquier tarea que Dios nos ha dado en nuestra ocupación secular, antes de que Él nos llame para servirle. Y si no eres fiel en las cosas terrenales, ¿cómo puedes ser fiel en las cosas celestiales? Eso es lo que dijo Jesús. Tenemos que ser fieles en todo lo que hacemos. Si estás en casa, sé un hijo o una hija fiel en casa. Dios nunca llama a la gente perezosa a su servicio. Entonces, la primera parte de Segunda de Reyes trata sobre el ministerio de Eliseo, para ver la situación en la que Dios lo llamó.
Lo otro que vemos acerca de todas estas personas es que tan pronto como Dios los llamó, simplemente lo dejaron todo y fueron. Ya fuera Pedro y Santiago en su barco de pesca o Eliseo que estaba arando. Simplemente dejaron todo y dijeron, si Dios me ha llamado, yo iré. Dios llama a los que responden a su llamado inmediatamente y con prontitud, quienes no tienen que esperar para discutirlo con cualquier Tom, Dick o Harry. Ellos podrían haber buscado gente piadosa para que les confirmara su llamado, pero ellos respondieron al llamado de Dios de todo corazón y rápidamente. Es solo a este tipo de personas que Dios puede utilizar para servirle, porque su servicio requiere obediencia instantánea, compromiso total, trabajo duro, diligencia y aplicación a lo que sea que Dios les haya llamado a hacer. Por eso Él nos prueba para ver si somos fieles en los trabajos seculares que se nos son dados. Por ejemplo, si te piden que limpies una habitación y eres descuidado en la manera en que la limpias, o si no barres el polvo debajo de la alfombra, dudo que Dios te llame alguna vez para que le sirvas, porque si de esa manera limpias una habitación, ¿cómo entonces vas a servir al Dios Todopoderoso cuando tengas que limpiar la iglesia? Él no va a poder usarte. Es la fidelidad en las cosas pequeñas lo que Dios busca. Eso es lo que vemos en el caso de Eliseo. Y aquí leemos hacia el final del ministerio de Elías. Acab ya había muerto y Ocosías fue el siguiente rey. Y él estaba enojado con Elías y envió un ejército para ir y capturar a Elías. Y Elías le dijo al capitán de ese ejército, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 soldados. E inmediatamente el fuego descendió y los consumió. Verso 13. De nuevo, el rey le envió el tercer capitán de 50. El primer capitán de 50 está en el verso 10. El siguiente está en los versículos 11 y 12. Y luego vino el tercer grupo de 50 y dijo, por favor, no me maten como a los dos primeros. Y así su vida fue perdonada. Este es el incidente que Juan y Santiago mencionaron a Jesús cuando llegaron al mismo lugar en Samaria. Y dijeron, este es el lugar donde Elías invocó fuego. Estos samaritanos no nos recibieron, así que llamemos fuego y consumámoslos. Y Jesús los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahí vemos la diferencia entre el espíritu del nuevo pacto de Cristo y el espíritu del antiguo pacto. Pero llegamos ahora al final del ministerio de Elías en Segunda de Reyes capítulo 2. Y vemos allí algo más sobre Eliseo, su persistencia. Verás, Elías lo puso a prueba. Cuando Elías iba a subir al cielo en un torbellino, Eliseo fue con él desde Gilgal. Escucha esto. Elías le dice a Eliseo, te quedarás aquí en Gilgal porque tengo que ir a Betel. Y Eliseo le dijo que no, voy a ir contigo. Luego en Betel, Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, voy a ir a Jericó. Y Eliseo volvió a responder, no, yo iré contigo. Y luego leemos en el verso 6, fueron a Jericó y Elías le dijo por tercera vez, quédate aquí en Jericó, yo iré al Jordán. Él le dijo, no, yo iré contigo. En cada uno de estos puntos, Gilgal, Betel y Jericó, él le dijo, no te dejaré. Finalmente llegan al Jordán y Elías golpea las aguas y cruzaron caminando. El mismo milagro ocurrió en el Mar Rojo, ocurrió cuando Josué entró en el Jordán, y ahora el Jordán se divide de nuevo. Y los dos cruzaron hacia el otro lado. Entonces Elías le preguntó en el verso 9, ¿por qué me has estado siguiendo? ¿Qué quieres? Déjame hacerte esa pregunta, mi querido hermano y hermana. ¿Qué es lo que quieres? Suponiendo que eres el asistente de alguien, que es el director de alguna organización cristiana, y tú solo estás esperando a que se jubile o esperando a que se vaya. ¿Cuál es tu deseo? Y tú quieres ser el próximo director. Vas a conseguir un aumento de sueldo y todo eso. Pero Eliseo dice, no podría importarme menos un puesto de director o algo así. Eso no es lo que estoy buscando. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Ves lo que él quería? Él no quería ningún título. Él no quería ningún honor.
Él quería una doble porción de la unción que descansaba sobre Elías. Y por eso él le seguía. Él persistía y decía, yo no te voy a dejar. Y cuando buscamos a Dios para la unción del Espíritu Santo, Él nos prueba de la misma manera. Por ejemplo, Él nos lleva a Gilgal. Después de una cierta experiencia, ¿estás satisfecho con eso? Algunas personas dicen, sí, Señor, es suficiente para mí. Otras personas dicen, no. Muy bien, Dios les da otra experiencia. Betel. Tal vez veas algunas visiones y puedas testificar en la reunión y obtener algún honor. Y el Señor te dice, ¿estás satisfecho? Sí, Señor, solo sigue dándome visiones, así puedo testificar y conseguir algún honor en la reunión. Pero hay otros que dicen, no, quiero ir a Jericó, ver alguna poderosa manifestación de poder. ¿Estás contento con ese milagro? Sí, Señor, eso es suficiente. Pero hay otros que van más allá y dicen, Señor, quiero que el Espíritu que reposó sobre ti descanse sobre mí y que transforme mi carácter en semejanza de Cristo. Yo no estoy satisfecho con estas cosas. No estoy satisfecho con visiones ni hablar en lengua. No estoy satisfecho con un ministerio, con llevar a la gente al Señor. No estoy satisfecho con ver milagros ni establecer iglesias. Con ninguna de estas cosas. Ni estoy satisfecho con escribir libros. Quiero ser como Jesús en mi carácter, en mi vida. Y nunca estaré satisfecho hasta que ese espíritu sature cada fibra de mi ser, cada célula de mi cuerpo, para que la semejanza de Cristo pueda conformarme. ¿Tienes ese anhelo? Si lo tienes, déjame asegurarte de que Dios no te decepcionará. Pero Él nos pone a prueba a lo largo del camino para ver si nos satisfacemos con algo menos que lo mejor de Él. Y quiero decirte que he visto a muchos cristianos a quienes he predicado durante muchos años con gran pena y dolor en mi corazón. Es que muchos de ellos se han conformado con algo mucho menos que lo mejor de Dios, con un 25, 50 o 75%. Y se pierden lo mejor. No seas así, sé como Eliseo, que se aferró a lo mejor de Dios en su generación. Él obtuvo una doble porción de la unción. La consiguió porque él persistió. Y leemos que él hizo el doble de milagros que Elías hizo. Elías resucitó a un niño de entre los muertos. Eliseo resucitó a dos. Uno cuando estaba vivo y otro cuando estaba muerto. Es asombroso. Él consiguió una doble porción de ese espíritu que descansó sobre Elías, su maestro. Pero vino a través de la persistencia. Él persistió, persistió y persistió. No lo vas a conseguir de otra manera. Hoy en día hay muchos predicadores que usted va y les dice, quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos dirán, oh, eso es fácil, solo déjame poner las manos sobre tu cabeza. Y te pedirán que murmures algo y luego te dirán, ya está lleno, vete. Vaya falsificaciones las que hay hoy en día. Pero ¿sabes lo que le dijo Elías? Eso no es una cosa fácil. Él le dice en 2 de Reyes 2, verso 10, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves, la obtendrás. Elías subiendo al cielo es una imagen de Jesucristo subiendo al cielo. Y el Señor dice, si me ves, lo conseguirás. En el verso 10, has pedido una cosa difícil, pero si me miras a mí y no miras a los hombres, recibirás esa doble porción. Esa es la palabra del Señor para ti el día de hoy. ¿Quién es el bautizador? No es un hombre, no es un predicador, no es un pastor. Aún hoy Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo. Incluso Juan el Bautista dijo, yo solo puedo bautizarlos en agua. Si quieres el bautismo en el Espíritu Santo, ve a Él. Yo no puedo dártelo. Si vienes a mí, déjame decirte que no es algo fácil. Yo puedo orar por ti, pero Jesús es el que bautiza. Y el Señor te dice directamente, eres mío, ven a mí. Si me ves, lo recibirás. Pero si no me ves, lo siento, pero no lo recibirás. Por favor, tómalo como una palabra del Señor. Y luego dice que mientras hablaban, el carro de fuego vino y Elías fue arrebatado. Y Eliseo tomó el manto y hubo una prueba inmediata de que tenía la doble porción de la unción. Cuando llegó al río Jordán, golpeó el agua y cruzó caminando. Y la gente sabía que el espíritu de Elías ahora descansaba sobre Eliseo. La unción se manifestará. No tenemos que gritar, chillar o decirle a alguien.
Nuestra vida y ministerio lo hará manifiesto incluso a las personas que nos critican. Ellos dirán, la unción de Dios descansa sobre ese hombre. Sé un joven así como fue Eliseo. Y entonces ves cómo hubo diferentes milagros que él hizo. No tengo tiempo para adentrarme en todos esos milagros. Hubo un tiempo en una ciudad, el agua estaba muy mala. Eliseo pidió que le trajeran una vasija nueva llena de sal. La derramó sobre las aguas diciendo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. Y las aguas fueron purificadas. En el verso 20. Ahora quiero que mires aquí sobre Eliseo en el capítulo 3. Hubo un tiempo cuando Joram, hijo de Acab, y Josafat, se unieron y salieron juntos a luchar contra un enemigo. Y Josafat preguntó, ¿no hay aquí un profeta del Señor en Israel? Josafat era del reino del sur. Él preguntó, ¿aquí en Israel tienen un profeta del Señor? Verso 11. Y uno de los siervos del rey de Israel dijo que sí, porque ellos sabían que Elías se había ido. Él dijo, hay otro profeta, porque Josafat era del reino del sur, y Elías y Eliseo estaban en el reino del norte. Así que Josafat viene para esta batalla y pregunta, ¿hay algún profeta al que podamos solicitar la palabra del Señor? Y mira cómo describen a Eliseo. Esto es lo que quiero que mires. Eliseo, el hijo de Safat, verso 11, está aquí. ¿Y cuál es su título? Él solía verter agua sobre las manos de Elías. Ese era su trabajo. Después de que Elías terminaba su comida, Eliseo vendría y le echaría agua para lavarse las manos. Y ese hombre hizo ese trabajo tan fielmente que se convirtió en el siguiente profeta. Dios prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas, porque le dan un título como el hombre que vertía agua para que Elías se lavara las manos. Porque era tan evidente que este hombre sirvió a Elías tan fielmente. Así como Timoteo sirvió a Pablo fielmente, que se convirtió en el siguiente apóstol. Y esto es así como Josué sirvió a Moisés, tan fielmente que él se convirtió en el siguiente líder. Y ahí vemos el título de Eliseo. No era conocido como un gran predicador o un gran profeta cuando empezó. Él comenzó con un ministerio muy humilde. A veces los jóvenes quieren ser conocidos desde el primer día y no están dispuestos a hacer tareas humildes, como lavar los pies de la gente. Jesús lo hizo hasta el final de su vida. Todo lo que les quiero decir, hermanos y hermanas, es que siempre debemos estar listos para hacer las tareas más humildes. Jesús nos ha enseñado a que lavemos los pies de la gente hasta el final de nuestra vida. No es que lavemos los pies de la gente durante unos años y luego nos hacemos superiores y entonces no lo hacemos. Tal vez en el antiguo pacto es así, pero en el nuevo pacto es aún mejor, porque podemos lavar los pies de la gente hasta el fin de nuestra vida. ¿No es eso mejor? Ciertamente lo es, porque eso es lo que hizo Jesús. Debes estar dispuesto a hacer las tareas humildes. Jesús dijo que había venido a servir a los demás y no a ser servido por los demás. Sé un siervo hasta el final de tu vida. Eso es lo que quiero decirte, el ejemplo de Eliseo y de Jesús. ¿Quieres ser un siervo del Señor? Sé un siervo de los demás. Siempre piensa en ti como un siervo de los demás. Cuando sirvas al Señor, los demás serán amables contigo y te servirán. Pero nunca te deleites en eso. Nunca los veas como tus siervos, son tus hermanos. Y debes estar dispuesto a servirles algún día. Así como Jesús, Él lavó los pies de sus discípulos. Muchos predicadores en este país han dejado de ser siervos porque se han convertido en personas superiores. Y por eso la unción se ha ido de sus vidas. Quiero animar a todos ustedes hasta el final de su vida, hermano o hermana. Sean siempre siervos de los hermanos menores. Sé un siervo de la gente que ministras en tu iglesia. Toma siempre el lugar humilde, el lugar de verter agua para que la gente se lave las manos. Y la unción de Dios siempre estará sobre ti. Nunca sigas el ejemplo de estos líderes corruptos que quieren sentarse en tronos y gobernar sobre el pueblo de Dios.
Ese no es el ejemplo que Jesús ha establecido para nosotros. Eso es lo que quería señalar de este pasaje. Ahora quiero mostrarte otra cosa que te animará, porque a mí me animó. Eliseo dijo al rey de Israel. El rey de Israel era el hijo de Acab. Y Eliseo dijo, ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre. En el verso 13. Y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría. Y entonces, esto es lo que quiero que veas. Verso 15. Tráeme a alguien que sepa tocar el arpa o la guitarra. Alguien que sepa tocar un instrumento musical, dice Eliseo. Y sucedió que mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y él comenzó a profetizar e hizo una profecía muy poderosa en cuanto a cómo obtener la victoria. Y ese es un lugar en el Antiguo Testamento que me enseña la importancia de la alabanza piadosa. Puedo pensar en muchas veces en mi vida en los últimos 25 años, por lo menos, en las que durante el tiempo de adoración y alabanza, he sentido que la mano del Señor ha venido sobre mí y me ha dado una palabra que yo no tenía cuando llegué a una reunión. Hay algo en la alabanza ungida que tiene un tremendo poder para atraer el espíritu de profecía incluso sobre un hombre como Eliseo. Así que no pienses que solo porque un hombre es un profeta, él puede levantarse en cualquier momento y hablar por la palabra de Dios. No, él necesita ayuda a veces de los músicos. Por eso los que tienen el don de dirigir a la iglesia en la alabanza deben ser ungidos. No solo deben ser buenos músicos, deben estar ungidos y tener una conciencia limpia. David nombró cantantes y músicos y tenían que ser ungidos. Algunos de esos músicos escribieron en las escrituras. Por ejemplo, Asaf, él escribió salmos. Así que Dios necesita músicos ungidos para trabajar, cooperar, alentar y apoyar a los profetas ungidos. Así es como se construye la iglesia. Puede que algunos de ustedes no hayan sido llamados a ser profetas, pero sí a ser músicos. Pero sean uno que esté ungido. Eso es lo que quiero decir. No creo que Eliseo hubiera sido inspirado por un músico mundano que imita los ritmos mundanos. No, yo creo que había algo celestial en esa música. Ya sabes, hoy en día hay música que es mundana y música celestial. Y tú puedes sentir cuando la música es celestial, porque levantará tu espíritu para alabar a Dios, o solo te hará admirar al músico. Ahora, quiero decirles a todos ustedes que son músicos. Si eres un músico ungido maravilloso, si puedes guiar a la gente, no admirarte a ti o a la forma en que tocas un instrumento, sino guiarlos a adorar a Dios. Y puedes traer el espíritu de profecía a una reunión. En el capítulo 4, aquí leemos otra historia de la vida de Eliseo. Verás, cuando Eliseo estaba profetizando en el reino del norte, Joel estaba profetizando en el reino del sur al mismo tiempo. Lees eso en el libro de Joel. Y Joel estaba hablando del gran día en el que el Espíritu Santo sería derramado. Y Pedro citó la profecía de Joel en el día de Pentecostés. Y Joel estaba profetizando en el reino del sur de Judá, cuando Eliseo estaba profetizando en el reino del norte. Eran contemporáneos. No sé si tenían mucho contacto entre ellos. No se menciona eso aquí en las Escrituras, pero aquí leemos de una imagen del ministerio del Espíritu Santo en la vida de Eliseo. Vimos eso en la unción, la doble porción que Eliseo recibió del Espíritu Santo. Y Joel profetizando sobre eso. Lees eso en Joel capítulo 2. Llegaremos a eso más adelante. Y aquí una mujer cuyo esposo era un predicador, muere su esposo y él tenía deudas. Es triste cuando los esposos mueren y dejan a sus esposas endeudadas. Eso es algo que podemos aprender de aquí. Tengamos cuidado de eso. Y dice que el acreedor había venido a llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Y Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió, nada, excepto una vasija de aceite. ¿Qué tienes en tu mano? Le preguntó el Señor a Moisés. Nada, solo una vara. Eso es suficiente.
Y con esa vara guió a Israel hasta las fronteras de la tierra prometida. Y el Señor preguntó a través de Eliseo, ¿qué tienes en tu casa? Nada, excepto una vasija de aceite. Como que nada, esa es la respuesta a todos tus problemas. A veces tenemos algo que despreciamos y decimos, no puedo hacer nada con eso. Eso es precisamente lo que el Señor va a utilizar. Esa pequeña cosa limitada que tú desprecias, ese poquito de harina y aceite, eso es lo que puede mantenerte en pie. Y aquí esta vasija de aceite es una imagen del Espíritu Santo. A veces decimos, oh hermano, no tengo dinero, tengo mucha oposición, no tengo talento, no tengo mucho conocimiento, no soy tan inteligente. Y no tengo contactos en América, especialmente para conseguir dinero para hacer el trabajo del Señor aquí en la India. ¿Qué tienes entonces? Solo tengo el Espíritu Santo. ¿Qué voy a hacer? Esta es exactamente la respuesta de esta mujer. ¿Qué quieres decir con que solo tienes el Espíritu Santo? ¿Piensas que estas otras cosas que has dicho son mejores que el Espíritu Santo? Esa es la respuesta. Entonces él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías. No pidas pocas, sino varias. Luego ve a tu habitación, cierra la puerta y echa el aceite en todas estas vasijas y se llenarán. No muestres estos milagros a otras personas. Hazlo en secreto como dijo Jesús. Cierra la puerta cuando vayas a orar, ayunar o dar tu ofrenda. No dejes que nadie vea estas cosas. Un hombre de Dios debe tener una vida privada a solas delante de Dios, donde tenga tratos secretos con Dios antes de que se pueda presentar en público. Así que cerrar la puerta es un principio muy importante en la vida de cualquier verdadero siervo de Dios. Cierra la puerta y experimenta este ministerio del Espíritu Santo satisfaciendo todas tus necesidades. Luego entonces abre la puerta y comparte eso con otros. Así podrás saldar tu deuda. También tenemos una deuda con el mundo. En Romanos capítulo 13, verso 8, no debáis nada a nadie, sino el amor unos a otros. Tenemos una deuda de amor. Pablo dice, estoy en deuda con los griegos, los bárbaros, con los sabios y para con los ignorantes. En Romanos 1, verso 14, Dios me ha dado el evangelio para dárselo a la gente. Y esto no ha sido dado a todo el mundo. Estoy en deuda, ¿cómo la saldo? No digas no tengo dinero, no tengo un don. Olvídalo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Aviva el don de Dios que está en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Busca a Dios fervientemente y los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y especialmente el de profecía. Reaviva ese don en secreto, cierra la puerta y busca a Dios y podrás salir a saldar tu deuda. Ese es el mensaje de este pasaje. Y ella dijo, tráeme otra vasija. En el verso 6, no había más vasijas. Cada vasija se llenó y estoy seguro de que todos esos vecinos recibieron una bendición también. Esos recipientes no volvieron vacíos y su deuda fue saldada. Ahora, en 2 de Reyes, capítulo 4, verso 8, leemos de otra mujer y dice que era una mujer prominente. Una mujer rica, adinerada e influyente. Y eso es colocado allí para enseñarnos que Dios no elige solo a los pobres. No debemos tener la idea de que Dios elige a los pobres, los analfabetos y a los que no saben mucho qué hacer. Sí, Dios escogió a un Pedro analfabeto, pero también escogió a un Pablo altamente educado. Eligió a un Pedro que no estudió mucho las Escrituras y eligió a un Pablo que conocía las Escrituras a fondo, quien había estudiado con Gamaliel. Él escogió a ambos. Así que Dios escoge a los pobres y elige a los ricos. Leemos en Lucas 8, verso 3, que hubo ciertas mujeres ricas que apoyaron a Jesús en su ministerio. Es el único lugar en los evangelios que nos dice cómo Jesús consiguió dinero para vivir y mantener a sus 12 discípulos. Mujeres ricas lo apoyaron con dinero y él tomaba ese dinero y cuidó de sus discípulos. Y aquí hay otra mujer rica y muy prominente que decide apoyar a Eliseo. Ella era una mujer piadosa porque cuando vio que este hombre lo visitaba ocasionalmente, ella le dijo a su esposo, percibo que este es un santo varón de Dios. Ella reconoció eso y no tuvo que escuchar un solo sermón de él. Él solo se sentó en la mesa.
y en su comportamiento demostró que era un hombre piadoso. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Son las pequeñas cosas las que identifican a un hombre piadoso. La forma en que se sienta y habla con la gente, la forma en que come y se comporta en asuntos ordinarios. Y ella dijo, hagamos un pequeño aposento alto, pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que él pueda quedarse allí cuando venga. Eliseo nunca pidió eso, pero ella pensó en ello. Ella tenía dinero para construir una habitación extra y la construyó. Así que Eliseo preguntó a su siervo Giezi, ¿qué podemos hacer por esta mujer? Ella ha sido tan buena con nosotros. Y Giezi respondió, ella no tiene hijos. Eliseo dijo, está bien, esa es una manera en que puedo bendecirla, llámala. Entonces él le dijo, por este tiempo, el año que viene abrazarás un hijo. Y ella dio a luz un hijo. Nunca se pierde por honrar a un verdadero siervo de Dios. Dios siempre te pagará mucho más de lo que haces. Una y otra vez veremos esa lección. Pero ese niño creció y un día se enfermó. Y leemos aquí en el verso 20 que murió. Y la madre no enterró al niño. Ella dijo, déjeme primero contactar al hombre de Dios. Entonces ella fue a ver al hombre de Dios. Y este es el versículo que quiero que mires aquí en Segunda de Reyes capítulo 4. Ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Verso 25. Y sucedió que cuando Eliseo vio a lo lejos, dijo a Giezi, he aquí viene la tsunamita. Te ruego que corras y le preguntes, ¿te va bien a ti, a tu marido, a tu hijo? Eliseo estaba preocupado y quiero que escuches la respuesta de ella. En el versículo 26. Aquí está una mujer cuyo único hijo acaba de morir. Y ella viene a encontrarse con el hombre de Dios. Y él le pregunta, ¿le va bien a tu hijo? ¿Cuál es su respuesta? La respuesta de fe. Está bien. El niño estaba muerto, pero ella dijo, él está bien. Y luego ella le dijo, y Eliseo fue, oró por ese niño y lo resucitó de entre los muertos. Es asombroso lo que la fe de esa madre hizo por ese niño. Creo que si esa madre no hubiera tenido fe, ella habría enterrado a ese niño. Es increíble lo que el Señor puede hacer cuando encuentra a alguien con fe. En los versículos 38 al 44, leemos de otro caso donde había una vid venenosa que actualmente fue puesta en la comida. Y Eliseo la cura para que nadie se enferme. Esto fue seguido por otro milagro. Esta es la primera vez que se multiplica la comida en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús lo hiciera en el Nuevo Testamento. En Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 42, solo había 20 panes de cebada y su sirviente respondió, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero Eliseo dijo, dalos a la gente y sobrará. Y la comida fue multiplicada. En el capítulo 5 llegamos a la historia de Naamán. Es muy interesante ver que la persona que Dios usó para llevar a Naamán a ser sanado fue una pequeña muchacha israelita. Ella era una sirviente en la casa del general sirio. Pero ella dio un pequeño testimonio a la esposa de Naamán. Hay un profeta en Israel que puede hacer milagros. ¿Sabes lo poderoso que fue eso? Incluso Jesús citó la sanidad de Naamán, pero todo comenzó con una muchacha. A veces Dios puede usar un sirviente en una casa para bendecir al amo. Unas cuantas palabras habladas. En el capítulo 4 fue una mujer rica y prominente. Y en el capítulo 5, palabras de una pobre esclava. Dios usó a ambas, no importa quién seas. Puede ser pobre, puede ser un esclavo. Dios puede usarte para guiar a otras personas. Tal vez no puedas dar el evangelio tú mismo, pero puedes guiar a esa persona a alguien que pueda darle el evangelio. Puedes dirigir a esa persona a un profeta y entonces tendrás tu recompensa también. No creas que solo es el profeta que obtiene su recompensa. Creo que esta muchacha también recibirá su recompensa. Pero Naamán no solo fue sanado,
Él posiblemente también fue convertido. Así que vemos aquí cómo Naamán viene a Eliseo. Primero él va al rey y el rey no sabía qué hacer y él lo envía a Eliseo. Y quiero que veas cómo Eliseo trata a este poderoso general. Me encanta este pasaje porque me muestra cómo es un verdadero hombre de Dios. A un verdadero hombre de Dios no le importa si un hombre es grande o pequeño. Creo que Eliseo habría mostrado más honor a una persona pobre. Cuando la viuda pobre vino a él, él habló con ella y le aconsejaba. Pero cuando vino el gran general que está acostumbrado a que la gente se incline ante él, Eliseo ni siquiera salió de su pequeña choza. Él vivía en una pequeña choza y Naamán estaba de pie afuera y Eliseo ni siquiera fue a su encuentro. Imagina conocer al general del país más grande del mundo y viene a tu casa. A Eliseo no le importó quién era este general. Él vivía ante Dios. Como me gustaría que la India tuviera profetas así. ¿Qué cristianismo tan diferente tendríamos aquí? Personas que no les importará el rostro del hombre, sino que vivirán solo ante el rostro de Dios. Pero él quiere ayudarle. Eliseo era un hombre que ayudaba a ricos y pobres por igual, pero él tenía que humillar el orgullo de este hombre, porque Naamán estaba acostumbrado a que todo el mundo saliera a saludarle. Y Eliseo dice, tengo que darle una lección a este tipo orgulloso. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el río Jordán 7 veces. En Segunda de Reyes capítulo 5 verso 10. Y este río era bastante sucio y fangoso, y tu carne se restaurará como la de un niño pequeño. Pero Naamán se enojó. Yo pensé que él vendría a mí y movería su mano sobre mí y curaría la lepra. ¿Por qué he de ir a este inmundo río Jordán? ¿No son el Habaná y el Farfán ríos de Damasco mejores que este? En el verso 12, él estaba tan enojado que dijo, hagamos las maletas y volvamos a casa. A veces los verdaderos profetas tienen un ministerio de irritar a otras personas. Este ministerio de irritación no lo intentes si no eres un profeta. Pero algunos profetas tienen ese ministerio porque esa es la única manera de sacar la suciedad y la maldad que hay en el corazón de un hombre. Jesús lo tenía, Pablo lo tenía. Y algunos de los grandes profetas como Eliseo. Recuerda, no trates de imitarlo porque tendrás muchos problemas. Pero Eliseo como que quería irritar a este hombre. La gente orgullosa se irritaba cuando Jesús hablaba para traerlos al polvo y mostrarles que a los ojos de Dios no son nada. A Dios no le importa su posición y honor. Naamán estaba irritado y uno de los siervos de Naamán tenía más sentido común que él. Él le dijo, el profeta te ha pedido que hagas una cosa tan sencilla. ¿Por qué no lo intentas? El Jordán está justo aquí. Y él tuvo que sumergirse 7 veces. ¿Puedes imaginar a este gran general quitándose la ropa con toda su lepra visible, humillándose? Sumergiéndose una y otra vez y otra vez y otra vez en simple obediencia. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Cuándo dejas de humillarte? Puede que Dios no te diga 7 veces, sino 70 veces 7, y tendrás que sumergirte una y otra vez. En alguna circunstancia alguien te humilla, Dios dice, humíllate. En alguna otra situación Dios dice, humíllate, sumérgete, escóndete, pon la cabeza bajo el agua, sumérgete. ¿Hasta qué? Hasta que te vuelvas como un niño pequeño. Ahí es cuando puedes parar. Jesús dijo, como niños pequeños, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso es lo que vemos aquí. Su carne quedó como la de un niño pequeño y quedó limpio. Cuando tu carne se vuelva como la de un niño pequeño, tú también estarás limpio. De lo contrario, nada pasará. Somos demasiado grandes, no somos como niños pequeños. No tenemos esa inocencia. ¿Has visto los ojos de un bebé? Su inocencia. Ese es el lugar al que Dios quiere llevarnos, el lugar de la nada. Un bebé no se acuesta en una cuna y piensa, soy un gran tipo. Él no piensa en nada de eso. Cuando llegas a ese lugar donde te das cuenta de que no eres nada, ese es el momento en que estarás limpio. Hasta entonces, ya sea 7 o 700 veces, tienes que seguir sumergiéndote. Eso es todo. Hasta que llegues a ser como un niño pequeño. Ahí está el mensaje. Y luego Naamán volvió a Eliseo, asombrado y agradecido por el milagro.
Y viene de vuelta a Eliseo con un montón de dinero, ropa y todo tipo de cosas. Elisha, with all that money and Y dice Eliseo, vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. En el verso 16. La Biblia dice que nosotros no debemos recibir dinero de incrédulos. Ningún incrédulo tiene derecho a mantener a un siervo de Dios. Muchas gracias, me alegro de bendecirte y de resolver tu problema, pero yo no sirvo por dinero. Solo el pueblo de Dios tiene el derecho y el privilegio de apoyar a sus siervos. Eliseo recibiría de gente piadosa como aquella mujer rica y de gente pobre también, pero no de Naamán. Pero él tenía muchas riquezas, él tenía mucho más de lo que todas esas mujeres podían dar. Elías dijo, no, gracias. Aquí es donde muchos siervos de Dios se han perdido la voluntad de Dios para su vida. Pero mientras Eliseo le decía no a Naamán, el siervo de Eliseo, Giesi, él decía, qué tonto es mi amo. Él no pidió dinero, no envió cartas de oración. El dinero se lo ofrecieron libremente y él todavía dijo no. La pregunta es, ¿de dónde venía eso? En el verso 21, Giesi fue detrás de Naamán. Exactamente como muchos predicadores de hoy corren detrás de los ricos, ya sea en la India, países occidentales o en cualquier lugar. Y Naamán vio a uno corriendo tras él. Bajó de su carro y le preguntó, ¿todo está bien? Y él dijo, todo está bien, pero en este momento tenemos dos jóvenes que han venido. Tenemos una escuela bíblica ahí. Sí, es correcto. Había escuela bíblica en aquellos días. Fueron los hijos de los profetas, esos estudiantes de la Biblia. Y él dijo, te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán le creyó. Es increíble, una vez que tienes esta codicia en tu corazón, puedes escribir informes falsos. Donde no hay nadie, puedes decir que vinieron 2 personas. Y cuando hay 20, puedes decir que hay 50. Es muy fácil, una vez que tienes esta codicia en tu corazón, te ciega los ojos. Y él da un informe falso exactamente como está sucediendo hoy. Tanta gente vino a la reunión, tantos fueron sanados, tantos levantaron las manos. Estamos teniendo un gran avivamiento aquí. De hecho, si leyera los informes que van desde la India a América, cualquiera diría que la India está en un gran avivamiento. Y nosotros que vivimos aquí sabemos que nada de eso está pasando. Pero la pobre gente de América piensa que en la India hay un gran avivamiento de norte a sur, este y oeste. Si ven, hay muchos Jesse hoy en día. Sí, todo está bien. Esto es relevante para nuestra situación. La Biblia es muy actual. Y Naamán era un hombre sencillo, como toda gente sencilla del occidente. Era buena gente. Le dijo, ¿seguro solo quieres 2 talentos? Puedes tomar más que eso. Toma cuantos quieras. Y supongo que Giesi dijo, de acuerdo, hermano, si insiste en que lo tome, lo tomaré. Y él lo toma, se lo lleva a casa, lo esconde tranquilamente dentro de la casa. Y luego viene con una cara muy inocente y se para ante Eliseo. Él cree que Eliseo no lo sabe. Él es un hombre de Dios. Y él le preguntó, Giesi, ¿dónde has estado? Le dio la oportunidad de confesar sus pecados, pero él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Eliseo le respondió, lo sé todo, Giesi. Dios me mostró en una visión todo lo que hiciste. Te vi que ibas allí detrás de Naamán. Te vi recogiendo las cosas de él. ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero de esta gente pagana? ¿De aceptar ropa, olivares y viñedos para comprar propiedades en el nombre de Jesús? ¿Es este el momento para eso? ¿Qué palabra? Esa es para los predicadores de hoy. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Tú eras mi siervo como yo era el siervo de Elías. Yo tengo la doble porción de la unción y tú habrías recibido 4 veces la unción que tuvo Elías. Pero en lugar de eso vas a recibir lepra, porque tú fuiste tras Naamán. Perseguiste a Naamán como yo perseguí a Elías. Yo conseguí lo que Elías tenía y tú conseguirás lo que Naamán tenía. Y no solo tú, tus hijos también tendrán esa lepra. Y eso es lo que ha sucedido hoy en día a muchos predicadores y a sus hijos, ya que han perseguido a personas ricas diciendo mentiras, dando informes falsos y tratando de impresionarlos con el fin de obtener dinero. El que tiene oído para oír, que oiga y que no lo olvide. Vemos otro milagro que Eliseo hizo aquí en el capítulo 6.
Cuando ciertos estudiantes de la escuela bíblica vinieron a Eliseo y le dijeron, estábamos ampliando un poco nuestro albergue y el hacha cayó al río. Y Eliseo va allí, arroja un palo al río y el hacha flotó hasta la superficie. Aquí de nuevo vemos el principio de la resurrección. Ahora quiero mostrarte algo aquí sobre la verdadera profecía. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero Eliseo, sentado en su casa, Dios le mostró lo que estaba sucediendo allá en ese otro país. Y él envió palabra al rey de Israel diciendo, el enemigo va por tal y tal lugar, ten cuidado. Guárdate de no pasar por tal lugar, sino tu ejército será derrotado. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así se cuidó de ir allí más de una vez. Y el rey de Aram se preguntaba, ¿por qué está sucediendo esto? Y sospechaba que alguien en su campamento estaba espiando para Israel. Y uno de sus siervos dijo, no necesitan de un espía. Ellos tienen un profeta allí. Verso 12. Y lo que tú hablas aquí, aunque él esté lejos, ese profeta puede escucharlo en el interior de su alcoba porque Dios se lo dice. Así es la verdadera profecía en la iglesia. ¿Qué hizo Eliseo? Le advirtió a Israel que el enemigo vendría por cierto lugar la siguiente semana, que se preparara para eso, como es una verdadera profecía en la iglesia. Si domingo a domingo un profeta se levanta y habla en la reunión, él está advirtiendo a la gente por dónde el enemigo va a venir en los próximos días. Y si regularmente tienes este ministerio profético en una iglesia, esa será la iglesia más bendecida en el mundo, porque la gente allí está siendo advertida acerca de dónde vendrá el enemigo. ¿No es maravilloso tener un hombre como Eliseo en un país como Israel? ¿No es maravilloso tener un profeta en tu iglesia a quien Dios sobrenaturalmente revela la palabra que se hablará para este domingo por la mañana, la cual va a preparar a la gente para los problemas que van a enfrentar, ya sea en un mes, 2 meses, ahora o la próxima semana? Por eso la Biblia dice, anhelad profetizar. Un maravilloso ejemplo de profecía. En el capítulo 7 leemos la historia de un tiempo de hambruna y leemos acerca de una gran escasez de alimentos en Samaria, porque el ejército arameo estaba rodeando la ciudad y por eso no había comida en el interior. Tan mal estaban las cosas que las mujeres se comían a sus propios hijos. Era una hambruna terrible. Y ya saben, los leprosos no eran permitidos dentro de la ciudad, estaban fuera. Y ellos decidieron ir al campamento por comida. Dijeron, lo peor que nos pueden hacer es matarnos. Pero de todos modos, aquí nos estamos muriendo de hambre, así que vayamos hacia ellos. Y cuando llegaron no había nadie, porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos. Y estos leprosos fueron y consiguieron mucha comida allí. Y luego dijeron estas palabras. Dijeron en el verso 9, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados, debemos ir y contarles a otros. En Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. Un maravilloso desafío para la evangelización. Hemos recibido comida, teníamos lepra, pero Dios nos ha bendecido, estamos sanos. Hay gente por ahí en Samaria que no lo han oído. Debemos ir y decirles. Y ellos van y se lo dicen a toda la ciudad de Samaria, que estaban a salvo. Ahora en el capítulo 9 leemos de la muerte de Jezabel, la esposa de Acab. Ella tiene una personalidad muy interesante, una persona que luchó contra los verdaderos profetas de Dios. Y es interesante estudiarla. No tengo mucho tiempo para explicarlo con detalle, pero solo para mencionar esto está en Apocalipsis capítulo 2. El Señor le dijo al anciano de la iglesia de Tiatira, traducido del griego se podría decir así, estás permitiendo que tu esposa Jezabel esté descarriando a mis siervos. Es un anciano en una iglesia que está siendo manipulado por una fuerte esposa en lo secreto. He visto algunos ancianos y pastores en las iglesias que son manipulados en secreto por sus esposas. Esa es Jezabel, aquella mujer fuerte que quiere controlar la iglesia. Y como no pueden ser los ancianos, entonces controlan a algún hombre, al igual que Jezabel controlaba a Acab. Y en muchas iglesias de hoy, ahí está Jezabel.
Y si eres un profeta de Dios como Elías, tendrás que enfrentarte a esta Jezabel y ponerlas en su lugar. De lo contrario, tu iglesia será destruida por esas Jezabeles. Lee el capítulo 9. Cómo Jezabel fue arrojada desde lo alto de un edificio y su cuerpo fue hecho pedazos. A ninguna Jezabel se le debe permitir tener poder en una iglesia. Esa es la lección que aprendimos de Apocalipsis capítulo 2. Al llegar al capítulo 17, lee sobre el cautiverio de Israel. Los asirios vinieron y capturaron a Israel y se lo llevaron y le dieron un falso temor del Señor. En Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33, aquí hay una frase muy interesante. Temían al Señor y servían a sus propios dioses. Esto es lo que pasa hoy en día en el cristianismo. Muestran cierto respeto a Dios por el verdadero Dios, pero en realidad viven por el dinero, para su trabajo, para su posición terrenal y para su posición en la iglesia. Aparentemente temen al Señor, vienen el domingo por la mañana, pero sirven a sus propios dioses. Esta era la condición de la gente en aquellos días cuando Israel fue en cautiverio a la superpotencia mundial Asiria, unos 730 años antes de Cristo. En Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 4, lees sobre el tiempo de Ezequías. Ezequías era un buen rey. Su padre era Acaz, quien había sido un rey muy malvado. De hecho, Acaz era tan malvado que sacrificó a uno de sus propios hijos. El hermano de Ezequías fue sacrificado. Era un rey tan malvado, pero Ezequías creció diferente a su padre. Alabado sea Dios por la gente que está dispuesta a ser diferente de sus padres, porque no quieren hacer las tonterías que hicieron sus padres y tienen temor a Dios. Y dice aquí que Ezequías encontró que la gente estaba adorando a la serpiente de bronce. ¿Recuerdas la serpiente de bronce en Números capítulo 21? No tuvimos mucho tiempo para hablar acerca de eso. En el desierto, cuando la gente fue mordida por serpientes, Moisés levantó una serpiente de bronce y Jesús la citó a Nicodemo diciendo: como la serpiente fue levantada en el desierto, así seré levantado en el Calvario. Es una imagen de Jesús colgado en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y esa serpiente de bronce hizo tal milagro sanando a toda esa gente mordida por serpientes, que hasta ese momento la gente adoraba a esta serpiente de bronce. Y Ezequías fue quien finalmente la quemó. ¿Qué aprendemos de esto? Incluso David, un hombre conforme al corazón de Dios, no tuvo luz para destruir a esta serpiente de bronce, porque dice hasta ese día. Significa que incluso en los días de David, ellos adoraban esta serpiente de bronce. Esto no era como un ídolo. Ellos decían que era una señal de Dios. ¿Crees que hay diferencia entre un ídolo y de María y el ídolo de alguna otra religión? No lo creo. Incluso una serpiente de bronce que había sido hecha por orden de Dios no era aceptable para Dios como objeto de adoración. Pero incluso David no tenía luz sobre esta verdad. Dios le dio ese entendimiento a un rey menor. A veces una persona que no es un hombre tan grande como tú consigue más luz sobre algunos pasajes de las Escrituras que tú. Es bueno que seamos humildes. En Segunda de Reyes, capítulo 19, leemos que después de que el rey de Asiria había capturado a Israel, vino también en contra del reino de Judá. Y Ezequías ora: oh Señor, por favor, ayúdanos. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 14. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. ¿Sabes que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Él le dijo a Pedro que él podría llamar a 72,000 ángeles para que lo ayudaran? Si 72,000 ángeles hubieran venido a ayudar a Jesús esa noche, ¿cuántas personas habrían muerto? 72,000 por 185,000 si quieres saber la respuesta. Un ángel mató 185,000 personas. Se requiere solo uno. Entonces Ezequías se enfrentó a otro problema. Él estaba mortalmente enfermo. Y el Señor le dijo: pon tu casa en orden. Vas a morir y no vivirás. Cuando Dios nos dice que es hora de morir, ¿estás dispuesto a morir? Yo estoy dispuesto a morir. Cuando Dios diga, no antes de que Dios lo diga.
No quiero decir, Señor, quiero vivir en este viejo mundo podrido algunos años más. No, partir en Cristo para estar con Cristo es mucho mejor. Pero Ezequías dijo, oh Señor, por favor, tú sabes cómo he caminado contigo, y oró amargamente diciendo, por favor, dame un poco más de vida en esta tierra. Entonces el Señor le concedió su petición y añadió otros 15 años a su vida. Pero ¿sabes qué sucedió durante esos 15 años? Tuvo un hijo, Manasés, y Manasés resultó el peor rey que Israel haya tenido. Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 1. Tenía 12 años de edad cuando se convirtió en rey. Significa que nació entre esos 15 años extra que Ezequías tuvo. 3 años después de eso, Ezequías tuvo un hijo y él reinó 55 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 2. Él hizo pasar por fuego a su hijo. Practicó la hechicería en el verso 6 y adoró ídolos y los hizo extraviar para que hicieran lo malo más que las otras naciones a su alrededor. Versículo 9. ¿Y cómo se originó todo? Porque Ezequías quería vivir un poco más. Cuando Dios dice que es hora de irse, es hora de irse. Por favor, aprende esa lección. En el capítulo 24 leemos que Asiria fue derrotada por Babilonia, que se convirtió en la nueva superpotencia mundial. Y Babilonia vino ahora contra Judá y destruyó Jerusalén. Por cierto, la tradición dice que Isaías profetizó en los días de Manasés, e Isaías tuvo que esconderse dentro de un tronco hueco, porque estaba predicando esas fuertes profecías. Lo encontraron y Manasés pidió que cortaran el tronco en dos, cortando así también el cuerpo de Isaías. Leemos acerca de personas que fueron partidas en dos. En Hebreos capítulo 11, verso 37. ¿Cómo comenzó este segundo libro de Reyes? Con Elías siendo llevado al cielo. ¿Y cómo termina este segundo libro de Reyes? Termina con el pueblo de Dios siendo llevado a Babilonia. ¡Qué tragedia! ¿Quieres ir al cielo o quieres ir a Babilonia? Esta es la historia del segundo libro de Reyes. Aprendamos las lecciones que necesitamos aprender. Oremos.